Bienvenidos a un episodio más del podcast Semojal News, medio de difusión para los agremiados al Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco. Comenzamos. ¿Qué tal, estimados colegiados? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de nuestro podcast Semojal News, regresando de este breve periodo de descanso que tuvimos posterior a nuestro evento, a nuestro congreso, y ahora reanudando las pláticas y reanudándolas a lo grande. En esta ocasión daremos continuación a los temas que hemos venido desarrollando con relación a la educación médica, pero en esta ocasión hemos decidido ir un poco más allá. Platicar un poco antes de lo que hemos venido comentando, que es la formación de los médicos que pretenden especializarse en ortopedia y cómo se maneja la residencia y las perspectivas dentro de nuestra especialidad, sino hablar de la medicina desde la carrera que todos nosotros elegimos, y antes de pensar y de hablar en especialidades, de lo que implica para nosotros ser médicos y lo que implica para las nuevas generaciones. Es por esto que en esta ocasión tengo el inmenso placer y honor de poder platicar con el doctor Jorge Valdés García. Para entrar un poco, tener un poco de contexto, les comento que el doctor Valdés García es un muy destacado y prominente cirujano oftalmólogo mexicano, por supuesto, con reconocimiento internacional. Él está radicado en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, pero, y aquí es algo muy importante, que el doctor se desempeña actualmente como decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, es decir, es el director general en el campus Monterrey, por supuesto, y es presidente de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina en el periodo 2021-2023. Doctor Valdés, le agradezco muchísimo su tiempo, el tiempo que dedica en su apretada agenda para el Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco, y bueno, pues muy interesados de escuchar y de platicar, pues todo lo que usted nos pueda aportar en este tema que usted se ofreció a, pues ahora sí que a compartirnos, que es la perspectiva futura de la medicina. Muchas No, gracias por su presencia. muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los colegas ortopedistas de Jalisco y seguro te oyen de algunos otros lados más. Felicitarlos, uno por la idea de tener un podcast, ya me dio envidia, los oftalmólogos no tenemos, pero la otra sobre todo por estos temas, ¿no? El tema de la educación médica, que aunque es un tema que todos tenemos presente. La verdad es que como disciplina, como área de enfoque, tiene relativamente poco tiempo y no es tan cultivada. Sí, La mayoría de las veces lo hacemos desde aproximaciones biográficas. Es decir, nosotros repetimos nuestra biografía y cómo fuimos educados. Y desde exacto. ahí hacemos una serie de, asumimos cosas y proyectamos otras tantas. Pero la verdad es que es un campo del conocimiento con las bases como es la ortopedia o en mi caso la oftalmología, que tiene investigación, que tiene un montón de cosas. Así es que los felicito por esta iniciativa de tratar y tocar estos temas y más que honrado por la invitación. Muchas gracias. Doctor, me llama mucho la atención el tema que usted tuvo amablemente a proponernos acerca de las perspectivas en la educación en medicina, y yo creo que usted tocó un punto muy importante cuando hace esta pequeña introducción acerca de las repeticiones biográficas, y es algo muy cierto y es algo que he tenido oportunidad de platicar con personas muy destacadas en la educación también, pero concretamente en la formación de especialistas en ortopedia, y platicamos mucho de eso, ¿no? Lo que representa que, bueno, probablemente ya llegamos todos a la especialidad, provenientes de diversas escuelas, de diversos modos de formación, pero todos tenemos, o la gran mayoría tenemos ese común denominador de que nos formamos, pues, por experiencia y no Sí, por evidencia. bueno, sí, es una poco una mezcla, pero como tú dices, con gran peso en la experiencia. A ver,
la educación médica a lo largo de su historia ha estado evolucionando, lo mismo que la medicina. A veces no tan acelerado como algunos otros campos disciplinares dentro de la medicina o, dígase, o especialidades, pero ha ido evolucionando. Eso es la primera, porque lo primero que uno asume es que como uno fue educado, siempre ha sido así la educación Exacto. y no es así. La verdad es que y voy a acotar esto a la medicina occidental, la medicina científica experimental, que su nacer es en Grecia y de ahí se empiezan a experimentar una serie de modelos educativos, de formas pedagógicas y técnicas didácticas, ¿no? Muy diferentes a las que hoy tenemos, pero algunas vuelven, otras van. Pero lo primero yo que quisiera transmitir, oigan, el campo de la educación médica ha estado evolucionando y sigue Claro. evolucionando. Esa es la primera. México es un país, nosotros como grupo médico no somos muy proclives a los cambios, ¿sí? Así es. Eh, esto, digo, lo sabemos por la evidencia. Por ejemplo, una técnica nueva cuando aparece, tanto en ortopedia como en mi campo, tarda sus años en que es incorporada a la práctica, al armamentario habitual. Para eso están los congresos como el que acaban de celebrar y cosas de esas, Exacto. tratando de actualizar, pero ya que desde que aparece a que es incorporada por más de la mitad de los que la deben incorporar, pues hay mediciones que van desde 7 a 14 años. Bueno, en la educación es todavía más lento, ¿sí? Ah, caray. Te pongo un ejemplo muy concreto, muy claro. El modelo flexneriano, que tiene más de 100 años, ¿sí? Todo el mundo recordará a Flexner, que hizo este estudio para la educación médica en Estados Unidos, pues tiene 100 años y no lo hemos cambiado. Hay quien todavía, ¿sí? Divide en ciencias básicas y en ciencias clínicas. Sí. 100 años, seguimos con ese modelo. Cuando hacemos esa reflexión, nos damos cuenta, y todavía seguimos con ciencias básicas, por eso lo de la perspectiva futura, que son del siglo XX, casi XIX, ¿sí? Ok. Esta aproximación en la historia de la educación médica y de la medicina aparecen estas dos corrientes, la anatomoclínico-patológica y la etiopatológica, bueno, la fisiopatológica, que corresponden a dos grandes escuelas, la francesa del siglo XVIII, XIX, la alemana. En una se dice que el hospital es la gran fuente para aprender. Nosotros somos muy herederos de esa, nosotros en México, Sí. la Sí, escuela sí, sí. francesa. Seguramente algunos de los colegas más consolidados del Colegio de Ortopedia les tocó estudiar en el TESTI, anatomía, ¿sí? Claro. Estas grandes eh, y esos grandes clínicos de la escuela francesa. A mí tocaron todavía maestros que su lengua de comunicación científica era el francés, eh, de, vamos, de principio del siglo XX. Y luego la alemana, que la heredera son los americanos, que ahora influyen mucho sobre nosotros, que es en los laboratorios se aprende. Finalmente acabamos Ok. con una combinación de las dos, pero flexneriana al fin. Es decir, todavía materias básicas como bioquímica, fisiología, anatomía. Y ahorita entro con el ejemplo de anatomía, que es hermoso, para Sí. hablar de qué anacrónicos estamos. Eh, y, y tiene esta aproximación ya de más de 100 años. El ejemplo de anatomía, seguro algún colega lo sabrá. ¿Cuándo se instala la anatomía como la primera materia en la mayoría de los currículos? Yo, un poco con ánimo socarrón de picar a mis colegas directores o decanos de facultad, les digo que si tienen anatomía en el primer año o en el primer semestre, para que recuerden a don Valentín Gómez Farías, presidente de México en 1870 y tantos. Sí. Seguro alguien me corregirá, me dará bien el dato. Pero don Valentín Gómez Farías cierra la Universidad Nacional por anacronismo, por estar fuera por no querer avanzar. Y abre el establecimiento, varios establecimientos, entre ellos el de ciencias médicas, con fin de incorporar la modernidad. Y cambiar el plan de medicina, el curricular, que era vísperas medici, materia médica, método Medendi, que era muy medieval, Sí. a uno más moderno, donde se empezaba con anatomía. Ujú. Entonces, si ustedes estudiaron en una carrera, en un
plantel en una universidad donde anatomía la llevaron en primer semestre, acuérdense de don Valentín Gómez Faría, eso tiene más de 100 años y seguimos manteniendo anatomía. Lo hago un poco en broma, pero sí muy en serio. Es decir, para decir cuán reacios somos en medicina para modificar estructuras curriculares y actualizarlas. Y no me refiero a actualizarlas solo en el contenido, porque esa es la ciencia, hombre, las técnicas de ortopedia, Claro, seguramente, igual que las de oftalmo, han estado modificando, pero sí, la por estructura, supuesto. la conceptualización sigue siendo más o menos la misma. Seguimos todavía con un currículum que lo llamamos basado en la ciencia, donde la expectativa era formar un experto, y digo era porque es muy del pasado, un experto en la disciplina. Por ahí de mediados del siglo XX, del siglo pasado, más hacia los 60, 70 más bien, aparece el aprendizaje basado en problemas. En Canadá, luego lo toman los holandeses, McMaster en Canadá, Maastricht en Europa, en Holanda, y luego se va diseminando en estos países donde el planteamiento es muy diferente. Ya no hay estas clases tradicionales, ya no hay esta división de clínicas y básicas, Sí, y se habla ya de problemas eh, que dan el contexto, y cambiamos de un modelo conductivista, esto entrando un poquito en teoría de la educación, un modelo constructivista, donde más parecido a lo que hacemos en la clínica, que ante un problema empezamos a investigar, empezamos a leer, empezamos y solucionamos el problema, más que esa operación memorística que le viene muy bien a los que tienen un perfil de erudito, ¿sí? sí, claro, Seguramente a ti te pasó y a los colegas que nos escuchan, así es, que el más destacado en nuestras generaciones era un erudito, ¿no? Aquel así es. de memoria prodigiosa, pero no Ujú, necesariamente un buen clínico. exacto, o con capacidad Sí. de poder interactuar o de platicar con un paciente, ¿no? Exacto, mira que le acabas de dar en el clavo, es decir, Así es, hay incluso una falta para estos temas. Bueno, el aprendizaje por problemas buscaba esto. Luego aparece el aprendizaje por competencias. Y fíjate que ahí, luego los mexicanos que no somos muy buenos para hablar de nosotros, la Asociación de Escuelas y Facultades de Medicina, ya antes de que yo llegara, describió las competencias básicas del médico general mexicano. No todas fue un consenso, eso sí, también algo notorio en México, que no somos muy de los consensos, o nos gusta más el disenso, pero logramos consensar a las escuelas de esa época y se conformaron estos, ya casi tiene 12 años, que se publicaron, está de libre acceso para los interesados, colegas que nos estén escuchando, la página de la ANFEM, así nada más, Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, y pueden bajar estas competencias. Y al tiempo también se publicaron, a los 2, 3 años, las competencias del docente médico, ¿sí? okey, Y esto ya tiene que ver mucho más con los que nos escuchan, que seguramente más de uno está involucrado en la formación de alumnos de pregrado o posgrado, pues cuáles son estas competencias, más allá de las competencias disciplinares o profesionales que uno tiene como especialista. Pero no se para ahí la cosa, ¿no? Hoy hemos descrito el aprendizaje centrado en las perspectivas del paciente, ¿no? Donde ponemos el paciente al centro, y son 4 perspectivas: la humana, que todos conocemos, conocer a la persona como tal; la biológica, que es la que estamos más acostumbradas, signos sí, vitales, peso, todos esos temas; pero luego viene la perspectiva de gestión, es decir, cómo un paciente vive la enfermedad en tal o cual sistema, ¿sí?, de salud, ujú, o los subsistemas que tenemos en el país, sea el ISSSTE, el IMSS, fuerzas militares, en los servicios estatales de salud, privados, no privados. Es decir, es muy diferente cómo se gestiona la enfermedad y el caso en cada uno de los sistemas. Aunque en teoría tenemos guías de práctica clínica, sí, exacto, pues, ya eso correspondería a la gestión de la enfermedad. Ahí se describe cómo se debe gestionar. Y luego, la gestión del caso. Bueno, rara vez se les enseña a los alumnos de pregrado y de posgrado. así es, Y luego está la perspectiva de emprendimiento. Y no vayan a pensar que como soy regiomontano y del TEC, quiero abrir empresas, cosa que sí quiero, pero no es en este el caso. exacto, Eh, ¿Cómo se llama? Es de qué tengo que cambiar.
¿no? Y es aquí apelar al liderazgo de todos nosotros, los médicos, los profesionales de salud, las y los médicos, que ya empiezan a ser mayoría las colegas, apelar a ese liderazgo y de no ser víctima de las circunstancias y lograr cambiar en ese paciente, en ese servicio, en ese departamento, en ese hospital, en ese sistema de salud, asumir mucho más el liderazgo, un tema que tampoco se le da fácil al médico, de estos procesos formales de liderazgo, ¿sí? Somos muy Sí, opinionados, como dirían en mi tierra. Yo en realidad no soy regiomontano, soy de la frontera, pero hay un término en inglés que se dice opinionated y acá lo exacto. traducen estos, como, tenemos siempre opinión, pero poco liderazgo, ¿sí? Testarudos. Hay que hacer esta autocrítica nosotros mismos sobre nuestro comportamiento. Pero bueno, queremos que eso, ¿no? Queremos formar líderes que logren cambiar, que sean los grandes abogados de los pacientes, los grandes procuradores de los pacientes, los sistemas de salud. ¿Por qué? No es el cambio por el cambio, es porque el entorno lo precisa. Te decía yo hace rato, hacía una crítica de las ciencias básicas y hablando de futuro, pues cuando me preguntaba el tema, más que platicarles de la historia, que hasta ahorita ha sido un poco la plática, es hacia el futuro. A ver, Sí, vamos a confrontarnos con, y ya estamos, con problemas de salud, que nuestros abordajes tradicionales, que es el enfoque en la enfermedad, el enfoque en la enfermedad aguda, eh, que seguirá habiendo, accidentes los tendremos todos lados, algunas lesiones. Creo que aquí compartimos mucho las dos especialidades, sí, ortopedia y oftalmo. exacto. Tienen más o menos, hombre, algunas aproximaciones en ese sentido, pero también hay en los temas de enfermedades no transmisibles, enfermedades crónicas, pero no solo eso, hay ámbitos que hoy no entramos. Déjame tocar algunos. Salud urbana. Sí, Contrario a una creencia popular y a veces difundida por los medios de que somos un país rural, pues no, somos un país urbano. El 75% de la población y va creciendo, y va creciendo, como dirían los músicos, sí, o los cardiólogos con los soplos, que nunca exacto. los oí, ni de creciendo ni Ni, creciendo, pero bueno. ajá, ni increchendo. Pero hacían esas grandes descripciones, hablando de los clínicos franceses, ¿no? Pero Exacto. que va en aumento esta urbanización de la población. Nos obliga a generar especialistas en salud urbana que puedan conformar, hoy que se habla más del diseño de las ciudades, hablar de ciudades saludables, creo que ahí tenemos un gran reto. Algunos otros elementos como la salud escolar, no es un tema de pediatría, porque Exacto, sí. luego nos ponemos monopólicos y proteccionistas, los pediatras. No, 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 ese es tema de nosotros. No, no, porque los pediatras no están en las escuelas, no están educando, no están trabajando con las comunidades alrededor de las escuelas, me refiero a sociedades de padres, sociedades de alumnos, ¿no? No hemos generado esas especialidades, por ejemplo. Salud ambiental. Hoy sí empezamos a tener mucha información de la relación de medio ambiente con algunas enfermedades, de respiratorias, tópicas, en el caso de nosotros los ojos, conjuntivitis. Necesitamos expertos en esos campos que ni siquiera estamos contemplados. Seguimos todavía muy enfocados en un modelo también muy antiguo, que es el de las residencias médicas, creado Sí, en John Hopkins hace más de un siglo, que quiere decir, digo, por un portento de la medicina, Sir William Osler, ¿no? De todos conocidos, digo, un gran avance en su momento y sigue siendo válido, pero insuficiente. Pensar que con especialistas médicos podemos curar, solucionar, no curar, solucionar los problemas de salud, pues hombre, nos pasamos de inocentes y naifs en ese sentido. Y pongo un exacto. ejemplo, voy a usar mi especialidad como un buen ejemplo. Y puedo arrancar desde más atrás de la especialidad, pero voy a empezar. Nunca ha habido tantos oftalmólogos por 1,000 habitantes, seguro que pasa lo mismo en ortopedia, como Sí, los hay hoy en día. Hemos estado formando una buena cantidad, contrario a lo que se dice desde ciertos espacios públicos, exacto, desde ciertas se están formando perspectivas. una buena cantidad de oftalmólogos y las cifras son como nunca, por 1,000 habitantes. Nunca hemos formado también como ahora, hoy tenemos muy buenos números de retinólogos, estos subespecialistas en retina, por 1,000 habitantes. ¿Sí? Tenemos mejores cifras que hace 10 años, no se diga que hace 25 años. Pero nunca ha habido tanto ciego por retinopatía diabética como lo hay hoy en día. ¿Sí? Qué Tenemos paradoja, cifras ¿verdad? altísimas.
y puedo agarrar la diabetes, puedo agarrar la hipertensión, puedo agarrar el infarto al miocardio. Así es. Entonces, esta aproximación de los especialistas y pensar que solo con la formación de especialistas se pueden solucionar los problemas de salud es insuficiente. Y yo sé que más de un colega estará ahorita, a ver, ¿qué está diciendo este Valdés? Que los especialistas no servimos. No, no, sí servimos, pero tenemos una función muy limitada. Y yo soy su especialista, ¿eh? Yo me dedico a córnea y cirugía refractiva, por si alguien ya me estaba sacando, no, es que este no es especialista, no hay nivel pacientes, no, Sí, no, no. Eh, no es suficiente, porque las cifras ahí están. Y hoy sabemos que tiene mucho más peso a ver, ¿cuál es el outcome en salud? Es que a veces perdemos de vista ese tema. Los outcomes de salud es no morirse, ¿sí? Así de claro. simple, y vivir con la mejor calidad de vida posible. Y la OCDE mide esto de manera muy concreta, le da el 50% de peso a la longevidad y el 50% a la calidad de vida. Pero cuando ve los factores que tienen peso sobre esto, por ejemplo, le asigna 30% a los comportamientos en salud. Ok. A la atención clínica, que es en la que nos estamos enfocando nosotros como especialistas, es solo el 20%. Es Mm, decir, sobre ese outcome. Los factores socioeconómicos es el 40% y el ambiente físico es el 20%. ¿Sí? Entonces, esto nos debe hacer reflexionar cuán limitados es nuestro quehacer como especialista. Podemos incidir como tales solo en ese 20% del peso de lo que hacemos, déjeme decirlo así. Va a tener la influencia del 20%. No que sea mala, no que no deba hacerse, sino que es insuficiente. Cuando hablaba de perspectivas futuras, por eso te hablaba también de estas nuevas especialidades, ¿sí? sí, Pensarnos más allá de la especialidad. Entonces tenemos que formar a las y los muchachos, a los colegas en formación, como me gusta a mí decirlos, pues también en esta otra perspectiva más amplia. Yo todavía tengo profesores, seguro eso ocurre en cualquier otra escuela de medicina, que les dicen que si no hacen una especialidad, ¿sí? Y que si no pasan el ENAR, ujú, que el ENAR de hecho no se pasa, se obtiene plaza, pero no es de pase o no pase. exacto. eh, Su vida no va a ser exitosa. Digo, por respeto a la audiencia no me expreso respecto a esa opinión, pero Exacto. es una opinión fuera de lugar. Eh, Y muy común, como usted bien comenta. O sea, se lo hemos venido escuchando generación tras generación tras generación, ¿no? Nos preparan para ser especialistas, finalmente. ¿Sí? Ahora, no, no que esté mal ser especialista, yo lo soy, eh, y lo creo que tenemos una función, pero a veces la sobredimensionamos y creemos que es lo único. Entonces, en este nuevo enfoque de la formación, tenemos que abrir más, pero también tenemos que nosotros, como escuelas de medicina, como gremio de la medicina, generar más espacios formativos con diferente perspectiva para moverlos. Y estoy hablando sobre la atención, no en todos los temas de investigación que también son fundamentales si queremos el avance de la ciencia y en particular de nuestro país. Pero los temas socioeconómicos, necesitamos expertos en economía de la salud, en evaluación de económica de tecnología y de procesos de atención. Lo más que llegamos en investigación es hacer investigación clínica, donde Sí, si nos va muy bien logramos, pero sería así como que lo máximo, un ensayo clínico doble enmascarado aleatorizado, sí. lo cual es insuficiente. Pero nosotros creemos que es lo máximo porque somos clínicos y es lo Sí, máximo de la clínica, pero lo sujetas a un estudio de, olvídate, de costos-beneficios y muchas de las tecnologías y técnicas que usamos no pasan esa prueba. Pero ni siquiera tenemos el conocimiento para hacerlo, ¿eh? Esto claro. apenas es un campo que vamos desarrollando. Bueno, estas son las habilidades. Por ejemplo, esto que te decía ahorita de los temas de comportamiento saludable. Sí, ¿No sería más útil, y te invito a la reflexión a ti, a tu audiencia, enseñar comunicación en salud que bioquímica? Y que no te estén preguntando el ciclo de Krebs en el internado, que no sirve absolutamente para nada, pero yo siempre hago ese ejemplo porque me acuerdo en el equivalente, en mi caso, del internado,
acá en el TEC, que alguien preguntándome el ciclo de Krebs, decir, ¿y eso qué? Exacto. Pero porque promovemos mucho el perfil erudito, ¿no? Aquel que Okey. te puede Que sabe recapitular mucho. de memoria. Exacto, Sí, exacto, que puede repetir de manera sistemática un conocimiento adquirido de memoria y nada más así. pero hoy en día hay una, exacto, de memoria. Hoy hay una, evidentemente ese es un modelo que ya está en desuso, pero que por alguna razón algunas escuelas y algunos países lo seguimos promoviendo. Y hoy se prefiere más bien en los temas de razonamiento, pero también generar nuevas competencias, comunicación, gestión, resolución de problemas, ¿sí? Este tipo de cosas, más que temas que han estado ahí siempre. Y al principio decía, es que los médicos somos muy duros de cambiar. Digo, te Sí, he estado dando ejemplos. Ahí te va otro. Yo soy enemigo jurado del internado, ¿sí? okey. Poco así como dicen por allá, por tus tierras, allá, de estos jurados, soy jurado, ¿no? ¿Por qué? Ujú, A ver, este también tiene más de 100 años, ¿eh? No hemos claro, modificado un ápice el internado. Cuando hoy sabemos que la adquisición de competencias debe ocurrir de forma mucho más temprana y debiesen estar expuestos a la vida profesional con una, lo que llamamos complejidad incremental desde el primer semestre. Es decir, okey, no esperarse llegar al internado donde mandas al más inexperto al lugar más complejo que es el hospital. Cuando hay un exacto, montón de espacios de formación clínica, eh, mucho más asequibles, más manejables, que reflejan más la atención. Todavía, ahí hay datos también muy interesantes, es decir, el estudiante, por ejemplo, ahí se pasa prácticamente el 100% del tiempo sí, en el internado, en un lugar donde solo se atiende a menos del 5 o el 10% de la población, o, o de la atención en salud ocupa menos del 15%. Los hospitales juegan un papel minoritario en lo que son las horas de atención al paciente. ¿Sí? ¿Y por qué tenemos esta fijación de mandarlos? Otra vez, por repetición de nuestra biografía. Hemos sido poco críticos con la... Por eso la educación médica es fundamental, nos trae este campo del conocimiento, nos cuestiona todos estos modelos inerciales, biográficos y nos hace propuestas nuevas, novedosas, innovadoras de cómo aproximar. Y hasta ahorita he estado en el pregrado, tantito mencioné esto de los especialistas, pero la formación de especialistas también sigue siendo bastante, reduccionista y anacrónica. lo dijiste tú, lo has dicho tú, Sí, sí, siempre claro, claro. me da hasta temor decirlo porque ya sé que más de uno me va a quitar de su lista de amigos, decir, y me va a bajar del chat, de algún chat, me va a quitar del Facebook, dice, este Valdés está loco, Bueno, está- doctor, pero también es el derecho que nos da el estar dentro del gremio y sí, el haber pasado todo esto que usted ha descrito de la historia de la medicina. Digo, yo lo veo con mis maestros y los que fueron los maestros de mis maestros y ahora conmigo, con mi generación y las generaciones que vienen de atrás y la verdad es que, pues así estamos en esta situación de anacronía que nos hace perpetuar esto que ahora usted puntualiza de una manera muy interesante, que es la repetición biográfica, que es un así término es. que me gusta mucho y lo voy a integrar ya ahora a mis pláticas, porque, pues, tiene toda la razón. A mí, digo, me queda claro, creo que sería redundante preguntarle qué está haciendo el TEC para esto, porque, bueno, estoy hablando con la máxima autoridad en la carrera de medicina, pero me gustaría mucho saber cómo es el panorama nacional, doctor, eh, tomando información de esta otra gran organización que usted preside, que bueno, finalmente está en contacto con todos los encargados de más alta jerarquía de las escuelas de medicina en nuestro país. Sí, muchas gracias por la pregunta, porque sí me permite hablar de este contexto nacional desde la Asociación de Escuelas de Facultades de Medicina. Te decía, ya hace tiempo que se declararon las competencias del médico general mexicano. Sí, ¿Cuál es vamos, ahora sí que un postulado? Es que para ser un buen especialista, inclusive se necesita tener las competencias primero del médico general, todos lo sabemos, sí, es decir, estas de exacto, comunicación, estas de razonamiento clínico, juicio clínico, te van a servir seas médico general o seas especialista. Lo que claro, hacemos los especialistas es aprender y profundizar en un campo disciplinar específico y a lo mejor técnicas muy concretas, quirúrgicas o diagnósticas, pero el sí, proceso de razonamiento, el proceso
de interrogatorio, el proceso de aproximación con el paciente, establecer rapport y todo, sigue siendo una competencia que nos viene desde el médico general. Entonces, sería la primera que nos hemos estado moviendo poco a poco las escuelas a las competencias. 12 años, pero que en educación 12 años es relativamente poco. Los cambios Sí, culturales, y es un cambio cultural, toman tiempo. Eh, Cada vez más en pregrado se van moviendo más a este tema. Eh, ¿Dónde se atora más el tema? Y lo mencionaba ahorita un poco de pasada, es con el internado, cuando se interactúa con la parte clínica. sí, ¿Quiénes son los más reacios a evolucionar en sus modelos educativos? Nosotros los clínicos, somos los más reacios. sí, de acuerdo. Queremos seguir usando el modelo vicario, veme a hacer para que después tú hagas. No está mal, no es un mal modelo, pero es insuficiente y hay que sistematizarlo. Y no es lo mismo enseñar clínica en pacientes hospitalizados que en hacerlo en entornos ambulatorios. Por ejemplo, oftalmología totalmente se ha movido en entornos ambulatorios. Entonces, sus Sí, modelos son, a ver, por ejemplo, pues no le puedes hacer todos los exámenes en una sola visita a un paciente. Es muy caro, usualmente ocurren en el tiempo, necesitas ver la evolución, no es un paciente agudo, es un paciente usualmente crónico. En fin, aprender estas sutilezas te hace modificar el modelo educativo. Ahora, también hay que documentar la adquisición de estas competencias en los escenarios clínicos, ahí donde están los alumnos. Para eso la tecnología nos ha ayudado muchísimo. Se han desarrollado algunos modelos de evaluación por muchos al mismo tiempo, es decir, porque lo típico es que un maestro se pone y trata de evaluar al final y a ver qué se acuerda y si le cayó bien o no cayó. O exacto. no le cayó bien el alumno. La verdad es que sean varios alumnos evaluando, varios profesores evaluando a un alumno y varios alumnos evaluando a un profesor. La retroalimentación es en dos En dos caminos. direcciones, claro. Entonces, por ahí los procesos de evaluación se está hablando. Y hoy cada vez más se habla de lo que se conoce como EPAS, es Entrustable Professional Activities, o actividades profesionales verificables, déjame decirlo en una traducción libre, Sí, donde, pues al final de cuentas, yo lo que tengo que egresar de la carrera de medicina o de la especialidad es un profesionista, un profesional competente, donde tengo que asegurarme de que es competente. Yo bromeaba un poco con mis colegas docentes acá, le digo, oigan, canijos, yo soy el que se echa la culpa y firma los títulos, ¿no? El rector y yo. Al claro. final, lo digo también un poco así, en este espíritu, pero es serio también. Déjame te pongo un caso que fue en mi especialidad. Sí, En Estados Unidos, un paciente que es operado de catarata demandó no solo al médico que le ganó, se fue después sobre la universidad que le había dado el título de oftalmólogo y sí. el consejo de la especialidad que lo había certificado, ¿sí? Y las ganó todas, Ah, porque no caray. pudieron demostrar eh, que habían hecho procesos de certificación o de validación de las competencias que tenían. Y le otorgaron títulos para poder hacer esto. Esto paró las antenas en Estados Unidos. Los consejos, tú recordabas, allá tienen una diferencia con respecto a nosotros, y es que ellos tienen todos estos procesos del maintenance of competence, del Ujú. mantenimiento de la competencia. No solo acumular puntos como lo hacemos aquí nosotros en congresos, que están Sí, bien, eso digo que no es que deba desaparecer, sino hay que complementarlo con esto. Pero lo que quiero traer a colación es el tema de las competencias, de las actividades profesionales verificables, esas Entrustable Professional Activities. Nacieron ujú, a raíz de todo eso, okey, que teníamos que decir, oye, este egresado de medicina, este egresado de ortopedia, de oftalmo, de cardio, o sea, es competente en esto. Y cuando digo competente es que puede hacer todo esto, todo esto, todo esto. sí, Eso también ha ido obligando allá en Estados Unidos, aunque seas, por ejemplo, en mi caso, soy oftalmólogo, pero yo no me podría certificar en cirugías que no hago. Y okey, mucho menos si soy subespecialista. Yo soy subespecialista en córnea y cirugía refractiva. Entonces no podría certificarme para hacer cirugía de glaucoma, para hacer cirugía de retina, de estrabismo. Las aprendí a hacer en mi formación de oftalmólogo general, pero luego mi subespecialidad me ha orientado que deje de hacer esas. En Estados Unidos tendría que conformar. Bueno, ¿qué hemos estado haciendo en la escuela a nivel nacional? Tratando de mover eso en la parte privada y empezar a dialogar
con los clínicos el cómo podemos hacer mejor evaluación de las competencias, tanto en el pregrado, en el equivalente al internado o el internado, y en las residencias. Digo, porque hasta ahorita la regla en el internado y las residencias es que mientras no te mueras, te gradúas, ¿sí? Exacto, inscribirse y no morirse. Es en eso aguantar lo que haya que aguantar, ¿sí? Así es. También ahí, digo, ahí hay mucha tela. Hablando de eso, también me das pie para hablar de eso. A ver, no es posible que sigamos con esta cultura nociva, Sí. ¿sí? De jerarquías, de abuso hacia nuestros colegas, que nosotros los fuimos igual que ellos, por eso me gusta hablar de colegas en formación. Ahora sí que es, eh, nosotros mismos somos los peores enemigos de nosotros mismos, ¿sí? Sí. Los médicos somos los que más maltratamos a los médicos. Entonces, parte de lo que estamos tratando de cambiar es esta cultura perversa, nociva. No es cierto este viejo adagio de que con esa supuesto rigor, porque no es rigor, es abuso, con esa supuesta dureza se aprende más. No se obtienen mejores, si lo medimos en los temas de los outcomes de calidad, no se obtienen mejor esto, y se obtienen individuos mucho más eh, dolidos, afectados. Ujú. Entonces, vemos el síndrome del maltratado y que vuelve a maltratar, ¿no? Exacto. Ha ido cambiando, sí, afortunadamente hay especialidades donde esto ha reducido muchísimo, pero hay otras, lo sabemos nosotros, las quirúrgicas son muy, todavía hay una gran cultura. En ese sentido que hay que cambiar radicalmente, no es permitible, no es ético, no es válido, no va con el espíritu de la medicina, donde nuestra principal preocupación siempre es el que está en estado de vulnerabilidad, cómo abusamos nosotros de los más vulnerables de nuestros colegas, que son los colegas en información. Y luego está el tema de género, ¿no? También ahí tenemos, se han ganado muchos espacios gracias a las colegas en ese sentido, pero estamos poniéndole mucho énfasis también a que se abran los espacios, que se denuncien los abusos en este sentido. Ya empiezan a pasar cosas, sí, sí, en muchas escuelas, en muchos hospitales ya se han ejercido acciones penales contra quienes abusan en este sentido. Me ha tocado ser testigo en algunos casos en ese sentido. Entonces, tenemos los temas muy, muy disciplinares, muy curriculares, muy educativos, pero luego estos del contexto, ¿no? Cambiar la cultura de abuso, esta cultura absurda de jerarquización y esta cultura del género hacia una cultura de la inclusión, de la tolerancia, y no es que sea una generación de cristal, porque es también lo dice, no, esto no aguanta nada. A ver, sí tienen modelos diferentes, son millennials, ya estamos llegando, ya tenemos en las aulas a los centennials, ya vienen otros, ¿sí? No, son maneras diferentes, se pueden hacer las cosas, se puede ser riguroso, se puede ser exigente, se puede tener gran calidad, pero pues con todo lo que acompaña al médico, ¿no? La educación, el buen trato, la empatía, en fin, todas estas virtudes que tenemos dentro de la profesión para cambiar esos entornos. Pero yo te diría, contestando la pregunta, es como escuela estamos tratando de cambiar eso. No es fácil, son cambios culturales, toman tiempo, hay que estarlo predicando, aunque a veces parece que uno predica en el desierto, pero no, sí se logran estos cambios importantes en eso. Y una última es que cada vez vemos más actividad científica en las escuelas. Esa es la otra, ¿no? Pasamos de ser solo escuelas con un componente solamente docente, educativo, a los elementos de investigación. Fundamental en la formación de todos nosotros que se realice mucho más investigación. El número de SNIs del ámbito de salud que están en las escuelas ha aumentado. Hay una desconcentración ya también de esto, ya no solo ocurre en Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, empieza a ocurrir en muchas partes de la geografía de nuestro país. Es algo también lo que estamos queriendo apuntar muchísimo como escuelas medicina porque creemos esto. Y la otra es la formación interprofesional. Con esto termino esta pregunta, eh, Sí. que es, a ver, cada vez son más que son las escuelas, como en el caso de nosotros en el tecnológico, que es Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. No es solo la escuela Ok. de medicina por un lado, la escuela de enfermería por otro, la psicología por otro. A veces la escuela de psicología ni siquiera está en el área de salud, está en el área de sociales, cosa Exacto. que
por ley no es. En México la psicología está escrita como una profesión de salud. De salud, Entonces así es. tratar de tener las juntas, porque después la atención de los problemas complejos de salud es con equipos multidisciplinarios y con experiencia interprofesional, con formación interprofesional. Entonces también ahí estamos trabajando. Es otra de las fronteras en las que se está trabajando muchísimo, más bueno, pues, ¿qué te digo? De la tecnología, la digitalización de la educación, lo que antes se decía que no se podía, hoy se pueden hacer un montón de Exacto. cosas. O sea, es un campo vivo, con mucha actividad, con muchos frentes. Te estamos tratando de enfocar para no diluirnos. Exacto. Híjole, doctor, qué retador, pero qué interesante se vislumbra el futuro en Sí, en la formación de los recursos humanos en medicina. Me gustaría, para finalizar, y espero no estar abusando de su tiempo, ujú, eh, preguntarle a usted, más que como el decano de la carrera de medicina en el TEC, como el presidente de la Asociación de Escuelas de Medicina, ¿cuál es la perspectiva o qué está sucediendo con este boom de escuelas de medicina en nuestro país? Y se lo bueno, pregunto desde esta sí, perspectiva y desde mi trinchera, que es Guadalajara y Jalisco, donde históricamente Jalisco tuvo únicamente 2 escuelas de medicina, la escuela pública y la escuela privada. Eran 2 nada más. No había para dónde hacerse. O eras de la pública o eras de la privada. Teníamos ahí como que nuestras rencillas heredadas también, y ya finalmente convivíamos en las especialidades y al momento de trabajar, y bueno, ahí pues complementábamos y platicábamos y más o menos éramos compañeros del mismo dolor. Pero en Jalisco tenemos un boom de escuelas de medicina y no es tan, ¿cómo pongo esto para no meterme en problemas? Mm, no está estandarizado la sí, calidad de en la escuela, en la formación de estos nuevos médicos y, pues, estamos generando grandes cantidades de médicos que a lo mejor sí, lograrán que se vean satisfechas las necesidades de atención médica en nuestra población, pero, ¿cuál es la perspectiva de la disparidad en calidad de formación de estos recursos humanos en medicina, sí. ahora que usted está al frente de esta asociación? Déjame, muy, muy interesante pregunta y también ahí hay muchas opiniones, algunas desde el mito, otras sí con mucho más elementos. Eh, la primera, déjame decir, nuestro modelo de salud en México, de atención, está planeado para el médico general. Esa es la primera, ¿eh? Exacto. No es Así como en es, Estados Unidos, que el así es, médico, un título de médico no te sirve para nada más que para moverte al siguiente nivel. No así pueden es, ejercer como médicos, ¿sí? Y si no, hasta la especialidad. Nuestro país lo ha decidido y con él toda Latinoamérica, parte de Europa, Asia y todos es más o menos el mismo modelo. Tenemos que egresar personas listas para la práctica de la medicina general, así ¿sí? es. Esto es lo primero. Entonces tenemos que darle las competencias del médico general, como ya lo mencioné, pero también las herramientas para que puedan tener una práctica profesional independiente. Y aquí hemos fallado porque estamos usando, por eso mi crítica al internado, por eso mi crítica a ese modelo, porque dejamos de producir ese médico capaz de montar su propio consultorio y prestar servicio. Van a Okey, decir, no, eso es obligación del Estado. Podrá ser obligación del Estado, pero la realidad es que más del 50% del gasto en salud, ¿sí? De lo que representa del PIB, que es más o menos el 7%, es del bolsillo de nuestros pacientes. Entonces, allí hay una okey, gran oportunidad para el médico general que aprende estos elementos de emprendimiento, de ejercicio profesional libre, de poder tener un medio de vida. Y no es cierto lo que dicen los especialistas de Guadalajara, Monterrey y México, que solo de especialistas se sobrevive. Esa era una primera premisa para sí, moverme el exacto, número de escuelas, ¿sí? Teniendo eso en cuenta, hay un gran debate de si se requieren más o no médicos. Eso hay que, no podemos usar el estándar nacional porque te puedo decir, la proporción de médicos por 1,000 habitantes es el doble o el triple en Monterrey y Guadalajara que lo que es en Chiapas. Digo claro, nada más así. Entonces los promedios son muy engañosos. ¿Se requieren más médicos en Guadalajara? Probablemente no. ¿Se requieren más médicos en Chiapas? Sí. ¿Se requieren más médicos en la meseta ahí de Nayarit?
Sí, con los huicholes. Se requieren en algunos lados y en otros no. Y igual pasa con los especialistas, la distribución es heterogénea. ¿Qué se ha pasado? Pasamos de los últimos 20 años, de 90 escuelas, 80, 90 escuelas, a 150 escuelas de medicina. Ahora, el médico no está acostumbrado a manejar y entender el mercado, pero si hay esas escuelas de más, es porque hay un mercado para ellas, ¿sí? Claro, El mercado manda, ¿sí? Esta es una realidad. Nos guste o no nos guste, tengamos nuestros paradigmas ideológicos o exacto. filosóficos respecto a la medicina, el mercado, en este caso, en una sociedad abierta, democrática, el mercado dice, si yo oferto y se compra, es que hay demanda. Así de simple, ¿sí? Así funciona. Entonces, se están formando médicos. Ya más o menos la mitad de las escuelas son públicas, la mitad son privadas. Ahora, en el tema de calidad, eh, el ANFEM y es un artículo en el que soy coautor, declaró el modelo incremental de calidad, la ruta atendiendo a las nuevas teorías y tendencias de lo que es la calidad. Habla de estos modelos incrementales y siempre es una búsqueda a la que nunca se llega. Sí, siempre el fin se va moviendo. Pero vamos a decir que lo más básico es cumplir con los requisitos de ley. El REBOE, que lo otorga el Estado a través del CIFRUS, que es la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud, que tiene una serie de reglas mínimas y a través de un instrumento que se llama la OTA, la Opinión Técnica Académica, donde dice aquí hay los mínimos. El siguiente nivel es el de la estandarización, es decir, cuáles son los mínimos de calidad que se deben tener. Y ahí es la acreditación de las escuelas. Y México tiene mucho tiempo y un largo historial, es de las cosas que debemos sentirnos a gustos, porque tiene el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, ¿sí? Ujú. Y el COMAEM. Ahí, más o menos un 60% de esas 150 escuelas ya están acreditadas. Eso te habla que tienen la calidad muy parecida. Por eso te digo que una cosa es la opinión y otra la evidencia. Ok, de acuerdo. 60% de las escuelas, te puedo decir que la calidad es más o menos homogénea. Las otras van ahí en proceso, pero ese número, si nos vamos hace 20 años, era bastante menor. O sea, la calidad es un proceso que va en aumento. Esperemos que no son hoy los mejores tiempos y más favorables para estos procesos, ni de acreditación de los programas, ni de certificación de los Exacto, especialistas, pero es un movimiento a nivel mundial que difícilmente, solo algunos países se sustraen de esto, ¿no? Y sabemos cuáles son, ¿sí? exacto. Eh, Autoritarios, donde el Estado tiene todo el peso, en fin. Pero en sociedades democráticas, la sociedad civil ayuda a evaluar. Entonces, las escuelas ya tienen este nivel. Ahora, la misma organización mundial, la World Federation of Medical Education, la Asociación Mundial de Educación Médica, hizo unos estándares generales y certificó a las entidades certificadoras. Entonces, Ok, la COMAEM, el año, no, sí, el año antes de la pandemia, todavía fue de los últimos eventos que nos tocó ir, recibió la placa de certificación como entidad certificadora, o sea, sí, cumple sí. los estándares internacionales. Y también se pusieron, y esto habla de esta incremental, siguiendo un poco el modelo que habíamos descrito nosotros para la FEM, los estándares internacionales donde se puede apelar a la excelencia, eso, como el siguiente nivel en la calidad. Entonces, por ahí estamos trabajando en ese modelo de la calidad. Un error que se comete con mucha frecuencia de juicio es evaluar las escuelas de medicina en base al desempeño en el ENAR, ¿sí? Ajá, sí, Ese es el cierto. juicio que hacen todos mis colegas, ¿sí? Sí, sí, cierto. Y me permito decirlo porque, sin ánimo de ser pretencioso, nuestros programas suelen ser de los más eh, exitosos en el desempeño de los alumnos en el ENAR. Pero fíjate cómo lo Ujú, dije, es el desempeño de los alumnos, no es la evaluación de la escuela. así es. Evaluar una escuela es mucho más complejo que con el desempeño del ENARM. El ENARM no es una escuela, no es un examen de mínimos para poder ejercer la profesión, ese es el Ceneval, ¿sí? Sí, El EGEL del Ceneval es para eso. El ENARM, y lo digo con conocimiento de causa porque yo diseñé el modelo del examen cuando pasó a ser electrónico, es para discriminar nada más, ¿sí? exacto. No es para, digo,
trata de ser mucho, de atacar varias áreas, todo, pero no es un modelo, es un examen de selección. Los que conocen un poco más de modelos de evaluación van a ver que es muy diferente un examen donde se evalúan capacidades mínimas para poder decir es competente, a un examen de selección donde lo único que quieres es discriminar de alguna manera porque solo tienes lugares limitados, ¿sí? Así es. Entonces, haciendo esa aclaración, que ese no es el mejor modelo para evaluar, pero puede ser acepto que puede ser un factor, estaría la evaluación integral de la calidad. Y la pregunta sería, oye, ¿las escuelas de medicina tienen calidad? Ya hablamos que tienen un estándar mínimo, ¿no? El COMAEM, pero ¿están en calidad internacional? Sería la otra. Pues muy simple, vayamos a las ranqueadoras, a las agencias que hacen los rankings de las escuelas a nivel mundial y veamos cuántas escuelas mexicanas están en rankings Ajá. internacionales donde se evalúan mucho más factores eh, y, y en cuáles están. Te soluciono la chama porque ya lo hemos hecho. Solo 7 escuelas de medicina de México están en rankings internacionales. Se rankean usualmente de las 500 en adelante. Digo, más de 10,000 escuelas de medicina en el mundo, para que no es un Para tema guardar las menor. proporciones, exacto. Va a guardar las proporciones. Ahora, porque dice, estás en la 300 de 10,000, es, Sí, por es bastante, supuesto. ¿sí? Y con los Estadísticamente es presupuestos, significativo. sí, y con los presupuestos que tenemos en México, y las Claro. carencias y todo esto, eh, te las digo, son 6 públicas y una privada. La UNAM, la Universidad de Guadalajara, el Politécnico Nacional, la Autónoma Metropolitana, la Autónoma de Nuevo León, San Luis, y te podrás imaginar la privada. Claro, por supuesto. Tecnológico de Monterrey. Ahora, no, yo siempre digo que es materia de orgullo, motivo de orgullo, pero de preocupación también. ¿Por qué? Porque quisiéramos a muchas más. Es Por decir, supuesto. te hablo como presidente de la Asociación de Escuelas y Facultades de Medicina. Ojalá fueran 12. Digo, tenemos el mismo número que tiene Chile o Colombia, ¿sí? Okey. Cuando son la mitad o menos de la población que tenemos, bastante menos en el caso de, y están mejor posicionadas que nosotros, la Universidad Exacto. Católica de Chile, ¿sí? La Universidad de los Andes en Colombia. Hay 30 y tantas escuelas, acéptame, 35 más o menos, latinoamericanas en los rankings internacionales, ¿sí? La mitad son brasileñas, ¿sí? Okey. Brasil nos lleva la delantera en ese aspecto y seguro pues sabemos de la potencia que es Brasil en el ámbito médico, porque luego el Así público es. general piensa que Brasil es puro fútbol y no, Exacto. le Y han samba. invertido mucho en ciencia, mucho en educación. Entonces, si te fijas, estamos usando varios modelos para parametrizar, para clasificar este tema de la calidad de la educación y entonces poder responder, oye, es tan heterogénea, ¿en qué nivel está calidad? Yo te diría es aceptable, pero muy mejorable la calidad de la educación. Okey. Es heterogénea, sí, pero cada vez es menos. Cada vez empieza a ser mucho más homogénea. ¿Hay diferencias? Sí. Estos de calidad internacional, que el gran diferenciador, por eso le estamos poniendo mucho énfasis, es la investigación. Es Por decir, supuesto. estas se ranquean a nivel internacional porque tienen gran peso la investigación dentro de ellas. Dicho esto, de cualquier escuela de medicina salen buenos profesionistas. Exacto. También hay un componente individual, como decían en los ranchos, pues el que es buen gallo en cualquier Exacto. corral canta, ¿no? Canta, por Entonces, supuesto. sí hay un componente también personal en ese sentido. Pero hablando de así en términos generales, eh, por ahí vamos, dónde estamos apuntando y qué estamos intentando hacer en los temas de calidad. Un modelo incremental de calidad que lo tienen todos los directores de las escuelas de medicina, un órgano certificador de esta calidad, que es el COMAEM, un modelo hacia arriba, que es estas estándares internacionales y los rankings internacionales y cada vez están entrando más. Hace 5 años eran solo 3, ¿sí? Perdón, sí, un poco más de 5 años eran solo 3, las 3 más grandes, ¿no? Y luego ya hemos ido entrando otras al ranking. Por supuesto. Vaya, doctor, qué plática tan interesante. Y ahora sí que cada vez que platicamos más y avanzamos un poco más, se me ocurren más cosas y más preguntas, y yo creo que nos podríamos extender mucho, por supuesto, no es la intención, y pues ¿No? ya estamos completamente fuera del acuerdo que teníamos para disponer de su tiempo, cosa que le agradezco muchísimo. Y, pues, qué situación tan interesante poder ver
la perspectiva histórica, como usted lo comentó al principio, ver de dónde venimos, qué estamos haciendo, cómo estamos involucrándonos y favoreciendo o no la formación de estos colegas que usted comenta y a dónde vamos. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es la perspectiva futura finalmente de nuestra carrera en nuestro ámbito local, en nuestro ámbito nacional y en la competencia internacional finalmente? Híjole, qué cosa tan impresionante, por decirlo menos. No, bueno, digo, ya con esto termino. Esperemos no haber sido muy cansado para tu audiencia y Para algunos nada. sobrevivan hasta el final del podcast. Eh, no, pero a ver, los que nos dedicamos a la medicina y en particular a la docencia médica, los docentes, somos tremendamente románticos, creemos en el futuro, Sí, creemos que lo mejor está para adelante, no está hacia atrás. Y yo tengo la esperanza y estoy seguro, porque los he tenido en las aulas, que vienen mejores médicos, mejores docentes que nosotros en las generaciones que van empujando. Hay ojalá. gran talento entre las chicas y los chicos que deciden esto como su forma de vida, porque es una forma de vida la Exacto. profesión médica. Seguro estoy de que hay mejores que nosotros y hay que generar mejores escenarios que los que hemos sido nosotros capaces de generar hasta hoy. Qué bueno. Qué bueno y qué reconfortante es escucharlo también, doctor Valdés. Pues, a menos de que usted quiera hacer algún comentario final, algo que quiera dejarnos como mensaje final. No, hombre, pues nada más que los sultanes le ganen a los charros en los próximos encuentros. ¿Qué te platico de los equipos? No, nada, No agradecerte podemos la garantizar nada de eso, doctor, ¿eh? Porque ni para qué entrar al soccer, al fútbol soccer, porque se exacto. pone más duro el tema. No, agradecerte mucho la invitación a ti, a los colegas del colegio. Espero que haya sido suficientemente atractiva e ilustrativa la plática. Y pues me pongo a sus órdenes. Si me permites, doy mi correo por lo que se pudiese Claro que sí, si es hacer. tan amable. Jorge.valdés, Valdés con Z, @ tech.mx. A sus Muy bien, órdenes. muchas gracias. Se lo agradezco sinceramente en representación de la mesa directiva que preside el doctor José María Jiménez Ávila Saludos a mi y buen amigo. muchas gracias, se las haremos llegar esos saludos. Y bueno, reiterarle nuestra amistad, nuestro agradecimiento como colegio para su persona, agradecerle la gran labor que está haciendo en la sociedad de escuelas de medicina y pues reiterarle ahora sí que nuestra amistad y las puertas abiertas de nuestro colegio y, ¿por qué no?, de nuestro estado, a usted y a todos nuestros colegas regios. No, muchas gracias. Por ahí estaremos en noviembre en la asociación, en la reunión extraordinaria de la ANFEM, en Ah, la bellísima perfecto. Guadalajara. Claro que sí, aquí nos dará mucho gusto recibirlo y pues ojalá que tengamos oportunidad de platicar. Muy bien. Que esté muy bien, doctor. Muchas gracias. Gracias de nuevo. Estimados colegiados, de esta manera terminamos nuestro nuevo episodio platicando con el doctor Jorge Valdés, decano de la carrera de medicina del Tecnológico de Monterrey, en el campus Monterrey, pero también el presidente de la Asociación de Escuelas de Medicina. Espero que les haya gustado esta interesantísima plática, que recuperemos el interés que hemos tenido por parte de todos ustedes para nuestro proyecto, el podcast Semojal News. Y como les vengo comentando en todos los episodios, lo que les pedimos para fortalecer más pues nuestro proyecto es que lo escuchen, por supuesto, lo compartan y nos comenten. Estamos en contacto. Nos vemos pronto. Gracias.